en la construcción del padre perdido. ¿Cómo se construye el padre? Dice que hay un cambio en la realidad, sí, que hay modificaciones en las imágenes en función de los roles sociales, sí, que sucedió la liberación de la mujer de un cierto número de yugos que eran en otro momento los suyos y que, hay que decirlo, las enajenaba a los hombres, dice, es cierto, y que son estos efectos en el imaginario, eso dice es otra cosa, ¿no? Ellos forman parte del supuesto de los problemas que tenemos que resolver, pero el universo imaginario del niño no está hecho de eso, lo sociológico o de lo que se observa. Él en su mente hace una diferencia entre un padre y una madre. Si los malos vienen a atacarlo, es el padre quien lo protegerá. Entonces, desde esta lógica, la influencia del padre muerto es más importante que la del padre vivo. Lo que quiere decir, dice, es que el padre se presenta ante nosotros como un objeto de reflexión, como padre de un linaje con sus ancestros, y siempre que se presenta esta figura en el contexto mitológico, el padre como individuo se difumina frente al linaje de donde él es producto. Abordar al padre a partir del asesinato del padre, el padre de hoy dice no es el padre de Freud, porque, y esa es la propuesta de Green, hoy sabemos que hay muchas maneras de matar al padre. Se trata de comprender la ligazón de la imagen del padre a la abstracción. Para llegar a la concepción de la paternidad hay que operar procesos diferentes de aquellos que son percibidos a través de los sentidos y hay que recurrir a mecanismos que son de tipo intelectual. Se trata de un llamado al pensamiento más que al testimonio de los sentidos. En 1900 refiere los sueños con la muerte del padre, y Freud agrega que la idea de la muerte para un niño no tiene nada que ver con la nuestra, fuera de las palabras mismas, y él constata en ese momento que el sueño de la muerte de un padre del sexo opuesto es mucho más frecuente. El sueño de la muerte del padre del pequeño varón se impone con mucha más frecuencia que el sueño de la muerte de la madre de una pequeña niña. Freud estaba muy consciente de que había descubierto algo importante, algo que le serviría de piedra angular para su teoría y que él llamó el complejo paterno. El complejo paterno posteriormente se fue enriqueciendo con otros ejemplos de la clínica, de la mitología, y en algunos casos se llega a hablar de un complejo materno. En el estudio de los dos complejos, el paterno y el materno, destaca la relación del varoncito al padre, que está estructurada por la rivalidad y que no es cualquier rivalidad. Es la rivalidad por la posición de la madre, y entonces todo se organiza alrededor del complejo sexual. Sobre el complejo materno observa Green que en el triángulo edípico la madre es el único miembro de ese trío que tiene una relación carnal con los otros. Es decir, que ha tenido una relación carnal completa con el padre, pero también ha tenido indudablemente una relación carnal con su hijo. Si ustedes tienen deseos de refutar esto, dice Green, les aconsejo observar a una madre amamantar a su hijo y no tendrán dudas del hecho de que la madre está vinculada carnalmente en esa relación. Y añadiría carnalmente amorosa. Por lo tanto, si bien es cierto que Freud destaca en 1897 que hay algo con el complejo de Edipo, es importante constatar que él va a tomar sus ejemplos no solo de sus pacientes, sino de la mitología, y por lo tanto tiene la sensación que no puede lanzarse inmediatamente en la descripción del complejo de Edipo, ya que le falta algo. Y ese algo lo va a conseguir hasta 1913 con Tótem y Tabú, libro que levantó enormes controversias. En Tótem y Tabú se encontraba en las sociedades sin escritura el padre de la horda primitiva, y de esta alianza entre los hermanos para matar a este padre tiránico, luego el pacto que viene después y que hace que los hermanos, para no matarse entre sí, acepten renunciar a la madre y por lo tanto intenten mantener el status quo por la censura ejercida en relación a la sexualidad. Freud, haciendo esta construcción, se apoya en una frase de Goethe: en el comienzo era el acto. El acto entonces es puesto en esa primera posición. De esta manera había un hilo que permitía pensarlo a través de las generaciones y a través de las civilizaciones. El acto entonces es puesto en esa primera posición. El acto es, por supuesto, la revuelta de los hermanos y el asesinato del padre. Pero habría también que decir que toda la organización psíquica, y en la medida en que ella remitía a las fantasías, no hace más que remitir a ensoñaciones reverie, a fantasmagorías arbitrarias. Detrás de esas fantasmagorías hay algo que concierne
al acto del cual hay que protegerse para que la sociedad pueda subsistir. Por ejemplo, la prohibición del incesto y la prohibición del parricidio. Entonces, para la construcción del complejo de Edipo, se va a apoyar en hechos clínicos. Freud se apoya en la misma manera de relatos mitológicos y es la fuente de reflexión y construcción fantasmática de parte del autor. El último libro de Freud sobre el padre es el libro sobre Moisés y la religión monoteísta. Lo que a nosotros nos sorprende y que se va a prolongar en Moisés son las cualidades de ese Dios, que ya no es una imagen que uno adora, no es un fetiche, ya que no tiene más que una existencia concreta. Es inmortal, autoengendrado y una abstracción extraordinaria. Es de este poder de abstracción y de la prohibición de adorar las imágenes que el monoteísmo va a tomar este auge considerable. Se trata de comprender la ligazón de la imagen del Padre a la abstracción, y es lo que Freud va a presentarnos cuando visualizan las consecuencias separadas de la maternidad y la paternidad. Estas son páginas importantes en las que Freud dice lo siguiente: la maternidad no recoge más que testimonios de los sentidos, todo el mundo sabe esto. La madre cierta, el padre es incierto. Lo que es difícil de refutar es la existencia de una madre, salvo si ella se esconde en el momento de dar a luz en circunstancias bastante particulares. Pero para el padre no es solamente la incertidumbre, sino que para llegar a la concepción de la paternidad hay que operar procesos diferentes de aquellos que son percibidos a través de los sentidos, y hay que recurrir a mecanismos de pensamiento que son del tipo intelectual. Es por ello que Freud dirá que hay ahí un mecanismo importante de la intelectualidad. De estas reflexiones se pueden desprender concepciones del Padre. Por ejemplo, el Dios Padre del monoteísmo es un Padre abstracto, por lo tanto su poder es temido, los designios de Dios son impenetrables, como un llamado al pensamiento más que a los sentidos. Y entonces se dio una dispersión interpretativa. Melanie Klein le da importancia a la madre, los norteamericanos le dan importancia al padre pragmático, el que interviene, el que se manifiesta, y surgieron controversias. Entonces tenemos que para Freud en el inicio era el acto. En cambio, Levi-Strauss y el estructuralismo piensan que los mitos son medios para organizar el pensamiento simbólico colectivo. Entonces estamos ahí muy lejos del pensamiento del acto propuesto por Freud, y Lacan lo impugna diciendo que ningún acto puede ser fundador. Únicamente una estructura simbólica puede ser fundadora. Esto ha dado lugar a numerosas disputas, pero que condujeron a Lacan a preferir hablar del nombre del padre más que del padre. Para Green, la paternidad depende del examen del pensamiento simbólico y los procesos simbólicos no pueden ser alcanzados por la observación. Que para comprender la fuerza y el alcance de lo simbólico, dice Green, hay que pensar en lo simbólico. Entonces, en cuanto a las maneras de matar al padre, la reflexión sobre la función del padre, que no se resume a lo que es él materialmente, a su presentación o a su vestimenta, su autoridad y el resto, va a distinguir el padre muerto y el asesinato del padre. En cuanto al padre, en la función real del rey lleva consigo algo sagrado. Esta función se adquiere de dos maneras, por transmisión hereditaria, y hay un individuo más fuerte y valiente que los otros a quienes domina. Esta función no se cuestiona, va más allá. Y entonces dice, y este es el padre de Totem y Tabú, este padre, el padre. Dice, el padre muerto, el asesinato del padre, conllevan la culpabilidad de su asesinato casi toda la vida del reino. Dice, es por ello que el padre muerto, el asesinato del padre son puntos que se encadenan y que en el pensamiento occidental al menos son inseparables. En cuanto al padre muerto, pone el ejemplo de la función de la realeza, el ejemplo del cardenal Ratzinger, que uno puede platicar o podía platicar con él, ¿no? Digo, los que podían platicar. Y después, como en el momento en que ya se convierte en Benedicto XVI, todo cambia, ¿no? Porque ahora él es verdaderamente la voz de Dios que habla a través de él. Entonces, aquí hay un cambio, ya uno no se puede dirigir a Benedicto XVI de la misma manera, ¿no? Como al cardenal Ratzinger. Entonces, hay una diferencia. Y luego pone también el ejemplo del asesinato del padre, que va a ser sin culpa, que no es en secreto, no se oculta, que no hay ninguna transgresión. Esa es la regla. Y lo estudia
de la rama, el libro de la rama dorada de Fraser, donde se observa que los reyes africanos, el nuevo rey heredaba del rey anterior una cierta condición física que en la muerte del rey, en la muerte heredaba esta condición física. Es decir, mientras más se dejaba que un rey envejeciera o se debilitara, más el nuevo rey sería un rey débil y viejo. Entonces se transmite la vitalidad y hay que matar a ese rey lo más pronto para no heredar aspectos de un rey debilucho. Se tendía a colocar la relación con la madre como la primera, pero Freud refiere la identificación con el padre de la prehistoria. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, quiere decir la relación de un niño que no ha entrado aún en el proceso histórico, que no tiene el sentido de la historicidad con una imagen protectora que busca imitar en todos los puntos, una imagen donde no habrá rivalidad y que es por lo tanto el padre de la prehistoria personal. Freud agrega, quizás habría que decir mejor los dos padres más que el padre de la prehistoria personal. Freud se confronta con dos tipos de vínculo: ser, como el padre, parecerse, o tener, el mecanismo de la investidura de objeto y ya poseer al objeto. Pero reconoce que estos dos tipos de modelos van a subsistir durante un cierto tiempo hasta el momento en que la evolución del niño lo va a llevar a revincular esos dos modelos en una relación antagonista. Si quieres tener a la madre, hay que deshacerse del padre. Si quieres tener al padre, entonces tienes que renunciar a desear a la madre. La resolución del complejo de Edipos, aclara Green, no consiste en triunfar sobre el padre, sino en ser como el padre para tener a la madre. En la clínica moderna podemos imaginar relaciones primarias con la madre donde el padre aparece ausente, pero donde de hecho él es un agente activo. Es un agente activo no porque él intervenga, no porque él prohíba, no porque él amenace, sino por su simple mirada. La mirada del padre sobre el niño, quien está tratando de gozar de la madre como él puede a través del amamantamiento. Por ejemplo, esa mirada hace sentir al niño ahí que hay algo que el padre no aprueba. Entonces, no es necesario oponer la teoría freudiana con los datos que nos permiten observar situaciones que nos muestran el comportamiento parental moderno. Es muy interesante esta mirada del padre sobre el niño gozando como puede de la madre, me parece como un referente dentro de este elemento de abstracción, ¿no? Este es un referente sensorial al padre de alguna manera, ¿no? Entonces, el padre, siendo un llamado al pensamiento más que a los sentidos. Del lado de la madre no hay problema, ya que ella está presente en los cuidados corporales, hay una función de vigilancia, de la protección, mientras que en el caso del padre, en la mayor parte de los casos está ausente. Y esta ausencia del padre puede ser por el trabajo o por la investidura del mundo exterior. La función del padre, devorada por la madre, se encuentra, por ejemplo, en casos de psicóticos o esquizofrénicos. Menciona un caso de Gregorio Cojon, en el que la madre juega un papel a la vez de excitación erótica y al mismo tiempo de rechazo, al ver que su hijo se desarrolla fuera de ella misma. Es decir, el niño vive en un ambiente donde es permanentemente culpabilizado. Es a causa tuya que tu padre se enfermó. Lo contrario, tu padre no es nadie, tu padre no es gran cosa, ¿para qué sirve? O a confidencias como tu padre no vale nada en la cama. Ese chico va a decir, mi vida se arruinó el día en que mi padre murió, mientras que no había ninguna señal ni de la autoridad paternal, ni de una presencia paternal, ni de una referencia al padre, cuyo propósito se dirija a un hombre. Lo que es recogido de la boca de la madre tiene una enorme importancia cuando está la idea de que el niño se puede hacer de la relación del deseo de la mujer en relación con los hombres. Este deseo del padre del orden de un yo ideal inaccesible. La paradoja es que el niño abandonado por el padre, a quien no ve más, un padre que no se preocupa más por él ni en lo que se ha convertido, si está vivo o muerto, tiene sin embargo una presencia en el niño, ya sea esquizofrénico o delincuente. No se puede hacer prueba de una simplicidad diciendo que el padre está ausente, el padre no se manifestó o el padre no parece interesarse en él. En la clínica estamos obligados a estudiar mecanismos mucho más sutiles o más útiles para intentar analizar cuál puede ser el lugar interior que él tiene. Porque si los estudios de psicología genética se basan sobre la noción maternal primaria, llegamos a concepciones de la relación dual
que no me satisfacen, dice Green, ya que pienso que estamos siempre en una situación que llamo la terceridad. Ello no significa que el padre esté ahí desde el inicio con la misma presencia que la madre, sino quiere decir que si hay alguien que juega el papel de tercero en el pensamiento de la madre, si ella no piensa que su hijo es aquel de su deseo infantil de tener un hijo de su padre, pero no forzosamente de él, de su madre también, de alguien que ha jugado un papel, alguien quien se inscribe como un tercero, alguien que no se especifica solamente en relación con el objeto, sino con lo que he llamado el otro del objeto que no es el sujeto. Esto quiere decir que el padre en las instancias terceras es el otro del objeto, objetos en tercera posición y que no se confunden con el sujeto. Estos problemas nos reenvían a formas de responsabilidad extremadamente complicadas. Por ejemplo, los grandes criminales, los cuales fueron estudiados por Valier. Frente a sus crímenes, ellos tienen una actitud ambigua desde el punto de vista de la realidad. Ellos dicen, sí, yo lo hice, pero en el fondo está el pensamiento contrario, no, no fui yo quien lo hizo. Pero como hay un movimiento de la actitud de responsabilidad y del cuestionamiento de la subjetividad, en el último momento hay una retracción. No, yo no lo hice, y si lo hice tenía razones para hacerlo. Esto en relación a los más horribles crímenes, los que nos dan escalofríos cuando nos enteramos por completo de lo que ello fue en detalle. Esto entra en una problemática que Green llama de la negatividad. Sí, yo lo hice, no, no fui yo quien lo hizo. Se constata en la gente donde el auxilio maternal falta, así como los fenómenos de alucinación negativa. Cuando me miro al espejo, me dice una paciente, dice, no veo nada. Seguro que yo puedo ver una forma vaga, pero si la imagen del espejo es reflejada por otro espejo, entonces ahí puedo ver. Mecanismos como este son infinitamente más complicados que cuestionar fijaciones predípicas que sirven de muletillas a los psicoanalistas porque no tiene la valentía o la inventiva necesaria de encontrar fenómenos nuevos de la patología que están en relación con lo que yo llamé, Green, el trabajo de lo negativo. Esto no solo ha sido dicho por Green, sino también por Pierre Aulanier. Él mismo lo dice. Vemos que la cuestión del parricidio es complicada. Por un lado, está esencialmente ligada a la existencia del padre, pero cuando el lugar del padre está ocupado por la madre, el padre no desaparece, él está como un would-be father, un padre que podría ser, pero que no es. Pienso también, dice Green, en otra paciente que me decía que nunca sintió ninguna rivalidad con su padre. Simplemente un día que le hablaba de su sonambulismo, se encontró con que éste la llevaba a su padre a irse a acostar al borde de la cama con sus padres. Esto no la condujo a reconocimiento alguno de sus deseos edípicos, pero ella tenía tanto miedo de su sonambulismo y de llevar a cabo actos de asesinato durante este que se veía obligada a atarse en la cama. Entonces, como conclusiones, Winnicott nos habla de una paradoja esencial que hay que aceptar sin intentar resolverlas, aquella de la diferencia y de la coexistencia entre el objeto subjetivo y el objeto objetivamente percibido. Entonces, el objeto subjetivo es nuestro asunto, el de la realidad psíquica, que no tiene correspondencia con la realidad externa. Es un objeto para nosotros y solo para nosotros. Y luego hay otro objeto, los objetos de la realidad externa que compartimos con los demás. Y Bion, dice Green, nos enseñó las paradojas sobre el conocimiento. Él describió el conocimiento K y el conocimiento negativo menos K, que es aquel de un sujeto para quien no saber se vuelve más importante que saber. Y justamente ese saber está ligado a la función paternal, en tanto que él se inscribe como tercero en relación a la liga que existe entre los otros dos. Hay toda una reflexión sobre el papel del encuadre analítico, en tanto que éste simboliza justamente esa función de tercero y que nos lleva a tomar distancia en relación a los eventos psíquicos que se han vivido. La función del tercero está ligada a un proceso intelectual que no se limita a ser testigo. Bueno, hasta aquí sería el texto, la relectura del texto de La construcción del padre perdido de Green.